Marcos siempre creyó que la pobreza era una condena heredada. Nació en un barrio donde las calles olían a desesperanza, donde los sueños se apagaban tan rápido como las luces en los postes rotos. Su madre trabajaba de madrugada en una panadería, su padre había desaparecido buscando suerte, y él, con apenas 16 años, ya sentía que el mundo lo había olvidado. Pero había algo distinto en Marcos, una pequeña chispa, un fuego que no entendía del todo, pero que lo hacía preguntar cosas que otros no se atrevían a pensar. ¿Por qué hay personas que nacen con todo y otras que nunca salen del mismo lugar?, le preguntó una noche a su madre. Ella, agotada, solo respondió: «Porque así es la vida, hijo». Pero Marcos no aceptó esa respuesta. No podía. A los 18 años, empezó a trabajar en un taller mecánico, cubierto de grasa y cansancio, pero con una idea fija en la mente: no moriría pobre. Cada día veía pasar autos de lujo, hombres con relojes brillantes y trajes impecables, y se preguntaba: ¿qué saben ellos que yo no sé? Un día, mientras almorzaba en la esquina del taller, escuchó a dos hombres hablar sobre un empresario que había pasado de dormir en la calle a tener una fortuna. Todo cambió cuando entendió el secreto, dijo uno de ellos. Esa palabra se clavó en la mente de Marcos. El secreto. Esa misma noche, decidió buscar respuestas. Pasó horas en Internet, devorando libros y videos de desarrollo personal, motivación y finanzas. Pero cuanto más leía, más confundido se sentía. Todos prometían fórmulas, pero ninguno revelaba la verdad completa. Hasta que encontró una conferencia grabada en los años 80, donde un hombre mayor, de voz pausada, decía: «Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Pero el verdadero secreto no está en el dinero. Está en cómo piensas». Esa frase lo sacudió. No podía dormir. Empezó a observar a la gente a su alrededor y se dio cuenta de algo perturbador. Todos pensaban igual. Se quejaban, culpaban al gobierno, a la suerte, al destino. Vivían en automático, esperando que algo externo los salvara. Marcos comprendió que si quería salir de la pobreza, tenía que romper con la forma en que había sido programado para pensar. Comenzó a hacer un experimento. Durante un mes, se obligó a cambiar su manera de hablar. Cada vez que quería decir «no puedo», decía «¿cómo puedo?». Cada vez que sentía miedo, lo escribía y lo enfrentaba. Empezó a imaginar la vida que quería, con detalles absurdamente precisos. El olor de su auto nuevo, la textura del escritorio de su oficina, el sonido de su voz hablando frente a una multitud. Y algo cambió. No ganó la lotería ni heredó una fortuna, pero empezó a sentirse diferente. Su jefe lo notó, sus compañeros también. Le dieron más responsabilidades y con ellas más oportunidades. Pero lo más importante fue lo que ocurrió en su mente. Dejó de verse como una víctima. Una noche, caminando por el barrio, vio a su reflejo en una vidriera y no se reconoció. Ya no era el joven frustrado que soñaba con escapar. Era alguien que había encontrado un propósito. Y fue en ese momento cuando un desconocido se le acercó. Un anciano con traje sencillo, mirada serena y una sonrisa que transmitía autoridad. «Tienes la mirada de alguien que está a punto de descubrirlo», le dijo. Marcos, confundido, preguntó: «¿Descubrir qué?». «El verdadero secreto, el que separa a los que solo sobreviven de los que transforman su destino». El anciano le entregó una tarjeta con una dirección escrita a mano. Solo decía: «Ven mañana, pero ven decidido». Marcos no durmió esa noche. Algo en su interior sabía que al cruzar esa puerta, su vida cambiaría para siempre. No lo sabía aún, pero estaba a punto de aprender el secreto para salir de la pobreza y nunca volver atrás. Y tú que escuchas esta historia, tal vez pienses que exagero. Pero te aseguro que en la próxima parte descubrirás que hay un patrón que los ricos siguen en silencio y que todos los demás ignoran
Un patrón tan poderoso que puede cambiar no solo tu cuenta bancaria, sino tu destino completo. Marcos llegó a la dirección escrita en aquella tarjeta poco antes del amanecer. Era una vieja casona en las afueras de la ciudad, con muros cubiertos de hiedra y una pesada puerta de madera. No había timbre, solo un cartel tallado con una frase que parecía sacada de otro tiempo. «Nada cambia afuera hasta que cambias adentro». Golpeó 3 veces. El sonido resonó como si la casa respirara. Un hombre le abrió, el mismo anciano de la noche anterior. «Pensé que no vendrías», dijo con una sonrisa. La mayoría se rinde antes de dar el primer paso. Marcos entró, nervioso. Dentro, el aire olía a madera vieja y libros antiguos. En las paredes colgaban retratos de personas que no reconocía, pero todas tenían la misma mirada intensa, determinada. El anciano lo condujo a una sala con una mesa redonda. Sobre ella había un cuaderno en blanco, una vela encendida y un espejo. «¿Qué es esto?», preguntó Marcos. «El inicio», respondió el hombre. «Si realmente quieres salir de la pobreza, primero tienes que conocer al enemigo». El anciano lo miró fijamente y dijo: «El enemigo no es el dinero, no es el gobierno, no es tu origen. El enemigo eres tú». Marcos sintió un escalofrío. «¿Yo?», susurró. «Sí», dijo el anciano. «Tu mente, tus pensamientos, tus hábitos, todo lo que te enseñaron sobre el trabajo, el éxito y el dinero, ha sido entrenado para obedecer, no para crear». El anciano le pidió que se mirara al espejo. «¿Qué ves?». «A mí», respondió Marcos, incómodo. «No. Lo que ves es tu versión pobre. El reflejo de tus miedos, de tus excusas, de tu falta de fe». Luego apagó la vela y en la penumbra su voz se volvió más grave. «Hasta que no te liberes de esa versión, nada nuevo podrá entrar en tu vida». Durante horas, el anciano habló de conceptos que parecían locura. Le explicó que la pobreza es un estado mental, una frecuencia de pensamiento donde las decisiones nacen del miedo, no de la posibilidad. «Los ricos no son distintos», dijo. «Solo aprendieron a dirigir su atención hacia la creación, mientras los demás viven atrapados en la supervivencia». Cada palabra lo golpeaba como una verdad incómoda. Marcos recordó su infancia, las frases que escuchaba todos los días. «El dinero no cae del cielo, hay que sufrir para vivir, solo los afortunados prosperan». De repente, entendió que su mente había sido programada para fracasar antes de siquiera intentarlo. El anciano le entregó el cuaderno en blanco. «Aquí escribirás tus nuevas creencias. Pero cuidado», advirtió, «no basta con escribirlas. Tienes que sentirlas como si ya fueran reales». Le dio un ejemplo. «No digas quiero ser rico, di ya soy abundante. No digas necesito un cambio, di estoy creando una nueva realidad». Marcos empezó a escribir. Al principio se sintió ridículo, pero algo dentro de él comenzó a despertar. Por primera vez, se atrevió a pensar en grande sin sentir culpa. Entonces el anciano dijo algo que lo dejó sin aire. «Si logras mantener una sola idea positiva durante 3 días seguidos, tu vida cambiará. Pero si rompes el ciclo con duda o miedo, tendrás que empezar desde cero». Marcos se fue esa noche con el cuaderno bajo el brazo, sintiendo que llevaba un tesoro invisible. No tenía dinero, ni contactos, ni oportunidades, pero tenía una semilla nueva en su mente, la creencia de que podía crear su destino. Esa noche, escribió en la primera página: «Soy el arquitecto de mi vida. No trabajo por dinero, hago que el dinero trabaje por mí». Y mientras cerraba el cuaderno, escuchó en su cabeza la voz del anciano repitiendo: «Recuerda, el mundo no premia a los buenos, premia a los que se atreven a creer». Marcos durmió poco. Al amanecer, algo cambió. Ya no veía pobreza a su alrededor, veía posibilidades disfrazadas.
Y aunque aún no lo sabía, ese fue el primer día del resto de su nueva vida. Pero el verdadero desafío aún no había comenzado. Porque cuando uno empieza a cambiar por dentro, el mundo entero parece resistirse. Y en la próxima parte, descubrirás cómo Marcos enfrentó la prueba más dura de su transformación, cuando su mente vieja comenzó a luchar para recuperar el control. Marcos despertó con una energía que nunca antes había sentido. Era como si el mundo se hubiera vuelto más brillante, más ligero, más posible. Había pasado toda la noche repitiendo afirmaciones, imaginando una vida diferente, visualizando oportunidades donde antes solo veía paredes. Sin embargo, la ilusión duró poco. A las pocas horas, la realidad comenzó a golpearlo como un martillo. El alquiler estaba vencido. Su jefe le advirtió que si volvía a llegar tarde, lo despediría. Su madre lo llamó para recordarle que soñar no paga las cuentas. Y una voz dentro de su cabeza, la misma que lo había acompañado toda su vida, comenzó a susurrar con crueldad. ¿Quién te crees tú? ¿De verdad piensas que puedes cambiar tu destino con frases y libretas? Ese fue el inicio de la guerra invisible. No una guerra de balas ni de enemigos externos, sino una batalla entre la mente vieja y la nueva. La mente vieja gritaba miedo, duda, costumbre. La nueva apenas susurraba esperanza, visión, poder. Era como tener dos voces en conflicto dentro del mismo cuerpo. Marcos trató de mantenerse firme. Cada mañana leía las frases que había escrito en su cuaderno. Soy el arquitecto de mi vida. Estoy creando abundancia. Mi realidad cambia con mis pensamientos. Pero a veces, mientras caminaba hacia su trabajo, esas palabras parecían perder fuerza frente a los gritos del mundo real. El ruido de los autos, las deudas, el cansancio, las miradas incrédulas de los demás. Todo parecía conspirar para hacerlo desistir. Una tarde, al salir del trabajo, vio a un hombre sentado en la calle vendiendo frutas. Tenía la mirada tranquila, casi feliz. Marcos le compró una naranja y le preguntó, ¿cómo haces para estar tan tranquilo con tan poco? El hombre sonrió y respondió, porque lo que tengo es suficiente para este momento. Marcos se quedó mudo. El vendedor continuó, no significa que no quiera más, pero si no puedo estar en paz ahora, ¿qué me hace pensar que lo estaré después? Esa frase se le quedó grabada. Al llegar a casa escribió en su cuaderno, el secreto no es tener más, sino ser más. A partir de ese día, decidió aplicar lo que había aprendido del anciano. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, no lo resistía, solo lo observaba. Cuando sentía miedo, no lo negaba, lo agradecía, porque entendió que el miedo era la señal de que estaba saliendo de su zona conocida. Durante semanas, repitió ese proceso, y poco a poco, algo cambió. Las oportunidades que antes pasaban inadvertidas comenzaron a mostrarse. Una mañana, mientras caminaba al trabajo, vio un cartel que decía, se buscan socios para nuevo proyecto digital. Por impulso, llamó. Era una pequeña startup que buscaba personas con visión, no con dinero. Por primera vez, su mente no dudó. Aceptó reunirse. Esa noche, mientras preparaba su presentación, volvió a escuchar la voz del anciano en su cabeza. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees. Marcos entendió que el universo no respondía a las palabras, sino a la vibración interna. Podía decir 1000 veces, soy exitoso, pero si en su corazón seguía sintiéndose pequeño, el mundo solo le devolvería más de lo mismo. Al día siguiente, se presentó ante los fundadores de la startup con seguridad. No habló de lo que necesitaba, habló de lo que podía aportar. Y algo milagroso ocurrió. Le ofrecieron participar en el proyecto sin inversión inicial, solo con compromiso y resultados. Esa noche, al mirar su reflejo en el espejo, se dio cuenta de algo estremecedor. El hombre que veía ya no era el mismo. No era el joven cansado, frustrado, esclavo del miedo. Era alguien nuevo, alguien que había comenzado a dominar la realidad desde dentro. Pero lo que no sabía
era que el siguiente paso sería el más peligroso, porque cuando uno empieza a ascender, el pasado no se rinde fácilmente, y pronto, el universo lo pondría frente a la tentación más grande de todas, la de volver a ser quien solía ser. Marcos estaba en su punto más alto. El proyecto digital al que se había unido comenzaba a crecer a un ritmo inesperado. Por primera vez en su vida, su teléfono no sonaba solo para recordarle deudas, sino para ofrecerle oportunidades. Los días parecían llenos de propósito, pero dentro de él, algo no estaba bien. Comenzó a notar que mientras más avanzaba, más fuerte se hacía la resistencia interna. Sueños extraños lo perseguían. En ellos, se veía caminando por un pasillo oscuro lleno de puertas cerradas. Detrás de cada puerta escuchaba voces, su madre, su antiguo jefe, amigos que lo habían abandonado. Todos repetían lo mismo. ¿De verdad crees que mereces esto? Esto no es para gente como tú. Volverás a fracasar. Y justo antes de despertar, una puerta se abría sola. De ella salía su propio reflejo, mirándolo con desprecio, diciéndole: «Tú no puedes cambiar». Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Sabía que no era solo un sueño, era su subconsciente, peleando por recuperar el control. Había leído en algún lugar que cuando decides transformarte, la mente vieja lucha con todo para no morir, porque morir para ella es desaparecer. Y eso es algo que teme más que cualquier otra cosa. Durante el día, trataba de ignorar esas sensaciones. Seguía trabajando con el equipo de la startup, construyendo estrategias, diseñando campañas, aprendiendo sobre liderazgo. Pero cada vez que algo no salía bien, una parte de él quería culpar al mundo otra vez. Era como si el viejo Marcos esperara escondido en una esquina, listo para gritar: «¿Ves? Te dije que no eras suficiente». Una tarde, después de una reunión fallida, salió a caminar bajo la lluvia. Todo el progreso, toda la fe que había cultivado, parecía desmoronarse. Se detuvo frente a una tienda y vio su reflejo en el vidrio empapado, y entonces lo sintió. Esa mezcla de rabia y tristeza que solo aparece cuando estás al borde del colapso. Golpeó el cristal con el puño y gritó sin voz: «¿Por qué me cuesta tanto cambiar?». Una anciana que pasaba lo miró con compasión. Le ofreció un pañuelo y le dijo algo que jamás olvidaría: «Porque aún no has perdonado al que fuiste». Marcos la miró confundido. La mujer solo sonrió y se marchó bajo la lluvia. Esa frase se le clavó en la mente como una daga. No has perdonado al que fuiste. Esa noche, decidió hacer algo distinto. Encendió una vela, se sentó frente al espejo y comenzó a hablar consigo mismo. Le habló al Marcos que había fracasado, al que dudó, al que se sintió pequeño. Le pidió perdón, y al hacerlo, algo cambió en el aire. Era como si una capa invisible de culpa se despegara de su cuerpo. Sintió un alivio inmenso. Los días siguientes fueron distintos. El negocio empezó a prosperar de nuevo y con ello, su confianza. Pero más allá del éxito material, algo dentro de él se volvió sólido, auténtico, sereno. Ya no necesitaba demostrar nada. Por primera vez entendió lo que significaba realmente el secreto de salir de la pobreza. No se trataba de dinero, sino de liberarse de la mentalidad de carencia. Esa voz interna que siempre susurra: «No puedo» o «No merezco». Marcos descubrió que la verdadera riqueza no era tener más, sino ser más consciente de quién eres. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión era una inversión. Y las personas más ricas del mundo no eran las que tenían más dinero, sino las que sabían dominar su mente. Una mañana, mientras caminaba hacia su oficina, miró al cielo y pensó: «Salí de la pobreza el día que dejé de sentirme pobre». Pero justo en ese momento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó, y una voz fría, metálica, dijo su nombre completo. Y luego, una frase que lo heló hasta los huesos: «Sabemos lo que hiciste, y queremos hablar contigo». El corazón de Marcos se detuvo por un instante. ¿Quién era? ¿Qué sabían?
El éxito recién comenzaba, pero el verdadero precio del cambio estaba a punto de revelarse. Marcos no podía dejar de mirar la pantalla del teléfono. Esa voz, grave, controlada, llena de algo que no era amenaza pero tampoco calma, lo había dejado paralizado. «Sabemos lo que hiciste y queremos hablar contigo». 5 palabras que se repitieron en su cabeza toda la noche como un eco imposible de silenciar. ¿Quién podría ser? ¿Alguien del pasado? ¿Un antiguo socio? ¿Una trampa? Pero lo que más lo perturbaba no era el mensaje, sino la forma en que lo había hecho sentir. Vulnerable, pequeño, otra vez inseguro. Todo el trabajo interno, toda la transformación, parecía tambalearse frente a esa llamada misteriosa. A la mañana siguiente, su mente racional intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez era un error, tal vez un intento de estafa. Pero en el fondo, sentía que esa llamada era algo más, algo simbólico, como si la vida lo estuviera poniendo a prueba. ¿De verdad cambiaste, Marcos? ¿O solo lo fingiste? Esa misma tarde recibió un correo sin remitente visible. El asunto decía, el momento de decidir. El cuerpo del mensaje solo contenía una dirección y una hora. No había firma, no había contexto. Y sin embargo, su intuición le decía que debía ir. Llegó al lugar, un viejo edificio abandonado a las afueras de la ciudad. El viento silbaba entre los ventanales rotos. El suelo estaba cubierto de polvo, pero había huellas recientes. Avanzó con el corazón latiendo al borde del colapso. En el centro del salón vacío había una silla. Encima de ella, una carpeta con su nombre. Marcos la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías suyas, desde su infancia hasta hoy. Imágenes que nadie más podía tener. Momentos íntimos, derrotas, lágrimas, su vida entera. Y una nota que decía, todo lo que creías dejar atrás, sigue observándote. De pronto, una puerta se abrió detrás de él. Entró un hombre de traje oscuro, rostro serio, mirada impenetrable. Se acercó despacio y dijo, «No estamos aquí para amenazarte, Marcos. Estamos aquí porque tú has encontrado algo que muy pocos entienden». Marcos no entendía nada. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz entrecortada. El hombre sonrió levemente. «Queremos que enseñes lo que aprendiste. La mayoría muere sin descubrirlo. Tú lograste salir del laberinto». Marcos dio un paso atrás, confundido. «¿Salir del laberinto?» «Sí», respondió el hombre. «El laberinto del miedo, de la carencia, del pasado. Aquello que ata a millones de personas a su versión más pobre de sí mismas. ¿Y ustedes quiénes son? Somos quienes cuidamos que el secreto no se olvide, pero también que no se malinterprete». El silencio pesó como una losa. Marcos comprendió que la llamada no había sido una amenaza, sino una puerta, una prueba final. La vida, una vez más, le estaba preguntando, ¿seguirás adelante, incluso si el miedo vuelve a tocar tu puerta? Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, entendió lo que realmente significaba la frase que había guiado toda su transformación. Para cambiar tu realidad, debes morir en ella. Había dejado morir al viejo Marcos, pero el mundo seguía poniéndolo a prueba, porque el éxito no era un destino, era una batalla diaria contra uno mismo. Pasaron los meses. Marcos comenzó a compartir su historia, no desde el ego, sino desde la verdad. Habló del miedo, del dolor, de la culpa y de cómo la pobreza más profunda no está en el bolsillo, sino en la mente. Y poco a poco, su mensaje comenzó a resonar. Millones de personas lo escucharon, se inspiraron, cambiaron. Pero una noche, justo después de una conferencia multitudinaria, recibió un sobre sellado en su habitación de hotel. No tenía remitente, solo una nota escrita a mano, con tinta negra. El secreto nunca termina, solo cambia de portador. Marcos miró por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. Sonrió,
pero dentro de él algo se encendió nuevamente. Esa mezcla de curiosidad y miedo que solo siente quien sabe que la historia aún no ha terminado. Porque el verdadero secreto para salir de la pobreza, pensó, no era alcanzar la riqueza. Era atreverse a descubrir quién eres cuando todo lo demás desaparece. Y mientras apagaba la luz, susurró para sí mismo. Ahora entiendo. El poder nunca estuvo fuera, siempre estuvo en mí.